Bueno, pues a este mensaje que tengo hoy le he titulado Sin velos, ¿sí? Este mensaje que hice, créanme lo que lo hice con muchísimo cuidado. Estuve leyendo, estuve investigando, estuve buscando y estuve, disculpen la palabra que voy a usar, pero estuve bien clavado leyendo, buscando, leyendo Biblias, traducciones, comentaristas, teólogos, doctor locos, toda la gente que está muy enfocada en estudiar la religión, vamos a decir la cristiana o judía o judio-mesiánica o mesiánica, que tiene que ver con la rama del Dios en el que nosotros adoramos. Yo hoy quisiera preguntarles, ¿cómo se llama el Dios que tú adoras? Y me gustaría que alguien me contestara. ¿A qué Dios adoras tú? ¿Cómo se llama? El gran yo soy. Wow. ¿Alguien más quiere decirme un nombre de Dios? Yahvé, Yahweh. ¿Quién más? Adonai. Jesús, Yeshua, Jesucristo, ¿verdad? Jehová o Jehová, ¿verdad? O sea, al nosotros empezar a estudiar esto, ¿sabes de qué nos podemos empezar a dar cuenta? Que nuestro Dios no tiene un solo nombre. A Buda es Buda, Alá es Alá, Mahoma es Mahoma. O sea, los dioses solo tienen un nombre. Nuestro Dios tiene muchos nombres. Ahora, mientras yo estaba estudiando esto, dije, ¿por qué nuestro Dios tiene muchos nombres? Si nada más se debió de haber llamado tal vez Gerardo o nada más y no cambiarle el nombre. Y fue donde empecé a descubrir que nuestro Dios no es un Dios que es un Dios de 10 pasos, de 20 pasos, de un Dios vamos a llamarlo así, un Dios que tiene un método, un Dios que tú haces algo y sabes que va a suceder. Nuestro Dios va más allá de lo que hemos pensado. Aún pudiéramos decir que Adonai o Elohim o Sarchalom o Jireh o todos los nombres de Dios, y cuando lleguemos al cielo le vas a decir, ¿y realmente cómo te llamaste? Y puede ser que te salga el Señor con otro nombre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios fue el que creó las galaxias. Nuestro Dios no fue un hombre como tú y como yo que tal vez llamó la atención de la gente. Dios es poderoso. El Dios al que tú y yo adoramos, al Espíritu Santo, es poderoso. Pero hoy en día, y fíjense muy bueno, no es tanto de que sea hoy en día, sino que esto ya ha existido desde la era antigua, desde los romanos, desde los, ¿cómo se llaman? Sí, toda la gente antigua de las eras antiguas, ya existía una manera en el que el hombre le ponía entre la relación de Dios y el humano un método, una manera, ¿sí? Por ejemplo, si estudiamos la religión de los judíos a fuerzas tienen que respetar el Shabbat, ¿verdad? Dentro de los ortodoxos y los mesiánicos tienen que respetar desde el viernes al sábado, no prender la cocina, no hacer comida, ya todo lo hacen y hacen una celebración muy religiosa. Y mientras yo estaba pensando en todo esto, le pregunté a Dios por qué hizo la ley. Le dije, Dios, si no existe un camino entre tú y nosotros, ¿por qué hiciste la ley? ¿A cuántos les dijeron que Dios hizo la ley para que nosotros sabemos cómo portarnos bien? A mí me lo dijeron. ¿Para qué es la ley? Para saber cómo portarte bien, para saber en qué estás mal. Y yo le pregunté al Señor, si el camino entre tú y nosotros es tan libre, ¿por qué hiciste la ley? ¿Y saben lo que me contestó el Señor y me entristeció en mi corazón? Me dijo, porque la gente no puede entender la libertad y tuve que hacer ley para que me puedan seguir. Tuve que inventar unos mandamientos para que me puedan seguir, porque de su propia voluntad y de su propio corazón no me siguen en libertad. Dios no quiso inventar leyes. Él no quiso inventar leyes, pero como vio que la gente no hizo caso, como vio que la gente no le seguía en libertad, dijo, pues bueno, les voy a hacer leyes porque no entienden de otra manera. Y es por eso que Dios hizo leyes. Y siguieron las religiones y las religiones y las religiones y las religiones. Y quiero llevarlos a estudiar un poco de cuáles eran las religiones que existían en el tiempo de Jesús. Hoy, ¿cuáles religiones existen? Muchas, ¿verdad? Vamos a decir católicos, cristianos, metodistas, mormones, testigos de Jehová, musulmanes,
hasta vamos a llamarlo ateo, porque también el ser ateo puede ser una religión, satánicos o luciferinos, y tantas religiones que hoy existen. Pero al final, no todos los caminos te llevan al Señor. Hay solo un camino y una solución. Y ese camino se llama Jesús nuestro Señor. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todos los religiosos lo veían y le preguntaban, pues los mandamientos dicen esto, ¿tú qué dices? Moisés nos mandó esto, ¿tú qué dices? ¿Acaso tú serás más grande que nuestro padre Abraham, que nos dio este pozo de agua? Y siempre cuestionaban a Jesús acerca del camino entre los hombres y entre Dios. Y había muchas religiones, y quiero comenzar a mencionar una de ellas, y quiero que digan conmigo, las religiones, digan conmigo, que se profesaban en los tiempos de Jesús, número uno, eran el judaísmo. ¿Sí? El judaísmo. Y déjenme leerlos esta información. Dice, en los tiempos de Jesús, cada comunidad judía tenía su sinagoga. ¿Sí? La sinagoga era el sitio de reunión para oración y estudio de la ley o la Torá. Al templo se accedía especialmente durante las festividades principales judías, y quedaba lejos el templo de la mayoría de las sinagogas. Es decir, que por ejemplo, hoy aquí está esta sinagoga, allá está la otra sinagoga, pero al año la mera catedral o el templo donde estaba el lugar santo, donde solo estaban los sacerdotes más puros y santos ahí, había festividades al año donde se reunían todos los judíos para celebrar la Pascua, para celebrar la fiesta de la liberación y todas las fiestas que son hoy en día hebraicas, que las voy a llamar así. Entonces, ¿cuál era la religión que se profesaba en los tiempos de Jesús? Judíos. Sí, el judaísmo se profesaba. Eran personas que estaban muy cerca de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de lo que Dios hablaba a través de la Torá. Porque dice que ¿dónde se juntaban? En las sinagogas. Vamos a suponer que nosotros somos una sinagoga, ¿verdad? Pero también, por otro lado, existía también otro grupo de religiosos, y había otra religión que eran los fariseos. ¿Sí? A ustedes, si han leído la Biblia, se pueden dar cuenta que existen los fariseos ahora. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Dice aquí, según lo que estuve estudiando, que los fariseos constituían el grupo más poderoso, escúchalo muy bien, el grupo más poderoso en los tiempos de Jesús. O sea, los fariseos eran los que más tenían autoridad religiosa, porque su asociación y su poder estaba ligado a los romanos, y los romanos en aquellos años eran los que tenían todo el poder sobre todas las tierras. Y dice que su manera de llevar la religión de ellos era muy estricta. O sea, si decían, no, es que van a hacer zapatos blancos, todos son zapatos blancos. Y si hay alguien que viene con zapatos negros, sáquenlo, porque no va a entrar con zapatos negros, perdón. Y los fariseos eran muy estrictos. He ahí de que Jesús le dijo a algunos de los fariseos, les dijo, sepulcros blanqueados, fariseos hipócritas, ustedes quieren obligarles a llevar cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces también existían los fariseos, y los fariseos eran muy estrictos. ¿Cuántos fariseos hay aquí? En algún momento de mi vida yo lo fui, ¿por qué no? Vamos a confesar los pecados, o en algún momento de nuestra vida somos, ¿no? ¿Quieren que me meta mucho a hablar aquí o no? No, ¿verdad? Vamos a lo que sigue. También existía otro grupo religioso que se llamaban los saduceos. Los saduceos, ¿sí? Que en hebreo también se les dice tzedkudim, que también conocidos como los sadoquitas, que son los descendientes del sacerdote Sadoc. Había un sacerdote llamado Sadoc, y ese sacerdote dijo, no, nomás nosotros vamos a formar nuestra propia religión, y de ahí se formaron los saduceos en la época de Salomón. El nombre Sadoc significa justicia, o sea, ese tipo de, no voy a decir los sacerdotes o ministros o religiosos, ¿sí? Lo de ellos siempre su característica era hacer justicia. Eran como justicieros, le robaban al rico y le daban al pobre, digan amén.
como Robin Hood, no se crea, pero era algo así parecido. Siempre ellos al lugar donde caminaban, iban vestidos, hacían justicia, ¿verdad? Por lo que los saduceos pueden interpretarse también de una manera como jueces, personas que establecían juicio de que ahí viene la vecina y la otra vez la vecina y vienen todas desgreñadas y peleadas y sanguaseadas. A ver, tráiganmelas aquí. Y están los saduceos, a ver, tú, a ver. Y ellos impartían también sabiduría en sus juicios. Y esas eran las tres religiones comúnmente que se establecían en los tiempos de Jesús. Me puse yo a estudiar esto porque dije, bueno, en los tiempos de Jesús, cuando llegó Jesús a la tierra y empezó a predicar el evangelio, ¿con qué religiones se topó él? ¿Con qué religiones tuvo que pelear? ¿Con qué mentalidades? ¿Con qué mandamientos tuvo él que pasar el mensaje? Y si ustedes leen la Biblia, Jesús les dio muchas lecciones a los fariseos, a los judíos, a todo mundo siempre que querían hablarle teológicamente o de la Biblia a Jesús, Jesús los ponía en orden. No dijo Moisés, no dijo aquel, ¿por qué estás ayudando a salir con este enfermo en sábado? Para los judíos que respetan mucho el sábado. Dijo, ¿quién de ustedes va a dejar su asna el sábado ahí tirada en un pozo? O sea, si se fijan, no es que Jesús estuviera en contra, sino que Jesús les estaba enseñando un nuevo camino. No todos los caminos te llevan hacia Dios. El único camino es Jesús el Señor. ¿Sí? Tampoco no voy a decir que seamos jesuitas, ¿verdad? O podemos titularnos jesuitas, pero lo único que te va a llevar a la verdad, a conocer a Dios, es Jesús. Ni voy a decirles, ahora mi grupo de reunión, voy a decirlo así bien religioso, mi sinagoga, todos aquí nos vamos a llamar los gerarditas. Bueno, me voy por mi primer apellido, los reyes o los isactitas. Es cuando ahí el hombre empieza a inventar la religión. Sin velos, les estoy hablando la verdad de lo que he investigado. Quiero que sean libres de lo que han aprendido y de lo que han visualizado y lo que les han enseñado. Ahora, ya pastor, ya nos dijiste, pero ahora danos Biblia, a ver, ¿verdad? Dinos de la Biblia, ¿dónde viene esto de la Biblia? ¿Dónde lo dice la Biblia? Bueno, pues acompáñenme pues. ¿Sí? Vamos por favor ahí a Mateo 27, versículo 32. Vamos a leerlo. ¿Sí? Mateo 27, ¿sí? Versículo 32. A ver, déjenme, yo llego primero. Tiene un título ahí, ¿verdad? ¿Qué dice el título? Crucifixión y muerte de Jesús. O sea, lo estaban ya, matando de una manera horrible. A Jesús lo mataron de una manera horrible. Y fíjense lo que dice. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba como Simón. A ¿qué le hicieron? ¿Lo llevó de buena voluntad? ¿Lo obligaron a qué? A llevar la cruz. O sea, él no se entregó a Cristo por su manera de que, es Cristo. ¿Por qué? Por obligación. Lo obligaron a llevar la cruz. Y muchas de las veces, por eso es que no conocemos a Jesús, porque nos han obligado a llevar la cruz. No es que tienes que estar en la iglesia, y hemos llevado la cruz cristiana, pero en realidad no conocemos a Jesús. Me gustó mucho el tema del miércoles que tocamos en casa de Ernesto y de Claudia, porque estábamos hablando, después del tema que predicó Damaris y que yo empecé a hablar acerca del nuevo nacimiento. O sea, es verdad, ¿cuántos verdaderamente han nacido de nuevo? A lo mejor somos cristianos porque mi mamá, mi abuelita me hizo a fuerzas que llevara la cruz, ¿no? Quería mencionarlo, dice, versículo 33, dice, cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, ¿qué dice? Repartieron entre sí sus vestidos, pobre del Señor, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, aquí hay mucho misterio, lo estoy leyendo por las causas del tiempo, pero después se los explico. Dice, y sentados
Le guardaban ahí y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Qué bárbaros. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo. Fíjense ahí que Jesús les había prometido a todos estos escribas, fariseos, religiosos, que él iba, ¿qué?, a destruir el templo. Mas sin embargo Jesús se refería a ¿cuál templo? Pero fíjense cuál otro templo derribó. También, pongan muy atención en esto. Le dicen: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. O sea, estos fariseos, estos escribas, estos gente que estaban ahí, ¿qué necesitaban? Necesitaban ver para creer. Y hoy las personas están muy enfocadas en cuanto a las religiones. No, primero necesito ver para creer. El que ha nacido de nuevo en el Espíritu Santo no necesita ver para creer. Yo no necesito ver para creer en Dios. Es más, te digo una cosa, nunca lo he visto con estos ojos espirituales y creo en Él. Creo en lo que no puedo ver, porque ¿sabes qué? Porque yo nací de nuevo. Y bueno, les cuento la historia un poco. Dice la Biblia que después de que lo maltrataron, le escupieron, se burlaron de él sobre la cruz del Calvario, dice que llegó un soldado romano, y aún también en las películas se muestra que le dieron unos golpes muy feos, pero hubo uno de ellos que llegó con una lanza para asegurarse de que Jesús ya estuviera muerto cuando Jesús entregó el Espíritu. ¿Y qué le hizo a Jesús? Le picó el costado. Me gusta mucho exactamente en la película de Mel Gibson, en La Pasión de Cristo, porque cuando este hombre le picó el costado, vean ustedes, le cayó la sangre y el agua en los ojos. Y cuando le cayó eso, él empezó como que algo nervioso. ¿Cómo puede ser? Un soldado romano tenía la capacidad humana para resistir, para hacer cosas tan terribles y no desmayarse. ¿Cuántos ven la sangre y se desmayan? A mí me pasa, yo veo la sangre o me sacan sangre y me desmayo. Veo que alguien se corta y no lo puedo ver porque me desmayo. Pero ellos ya tenían ese carácter de cortar a alguien en pedacitos y no les daba miedo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que este soldado romano, creo que su nombre era Augusto, solamente con un rocío de poco de agua y de sangre que Jesús empezó a sentir un cambio, empezó a sentir algo tremendo? ¿Sabes qué estaba pasando? Él estaba empezando a nacer de nuevo por la sangre de Cristo. Y él fue un seguidor de Jesús, ¿eh? Más adelante en la Biblia ustedes pueden leer el libro de los Hechos, ahí se ve este soldado romano. Pero a donde voy fue que después de que este hombre volteó al cielo y dijo estas palabras, dijo: verdaderamente a este hombre que matamos es el Hijo de Dios. Para que él haya dicho eso, es que él ya había comprobado que sí era el Hijo de Dios. Para esas palabras que dijo él, era que él ya había nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo no puede reconocer a Jesús como su Salvador, no puede conocer a Jesús como él quien es, ¿sí? Aún dice la Biblia, dice que oremos y digamos quién es el dueño, quién es el Señor de tu espíritu, y si no te contesta Jesús es que tal vez no ha nacido de nuevo. No es que salga el demonio, pero tal vez es de que no ha nacido de nuevo. Pero si sale el demonio, pues lo corres también, ¿verdad? O que lo corra el Señor, pero así es. Entonces dice la Biblia que entonces se nubló el cielo, así como en el Sirio ahorita que vienen las tormentas negras. Y toda la gente empezó a correr porque vino una tormenta. Dice que cayó un temblor tremendo y las paredes de las casas se empezaron a derrumbar. Pero hubo un momento especial en el que dice la Biblia que en el templo, en el lugar santo, se rasgó el velo. Mi pregunta es, si era el templo de Dios, ¿por qué se rasgó el templo? ¿Por qué se rasgó el velo? Específicamente se rasgó el velo. ¿Por qué no se rasgó la cortina de la puerta? ¿Por qué se rasgó el velo de la puerta, perdón, de la ventana? Parecía puerta para mí. Ya ando en un nivel de transportación de un lado a otro, por eso ya
Pienso que es puerta. Pero ¿por qué se rasgó el velo de ahí, de ese lugar? ¿Por qué no se rasgó otra cosa? ¿Por qué se tenía que romper el velo? Y ahí fue cuando muchos dijeron, ay, aquel Jesús sí destruyó el templo. No solamente Jesús se refería al físico, que iba a rasgar el pecado, sino que se rompió el templo, donde todas las sinagogas y los religiosos y los estudiosos de la Biblia iban a congregarse e iban a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué, si era el templo de Dios, Dios mismo lo rasgó? Y ahí te va la respuesta. ¿Quieres saberla? Porque Jesús les estaba enseñando diciendo, hay un nuevo camino. Ese camino soy yo. A partir de ahí, las religiones se deshicieron. Y a partir de ahí Jesús dijo, venid a mí, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué importante es seguir a Jesús sin velos, sin decirte, bienvenido a nuestra iglesia Gosén, hermano Juan. Si tú quieres entregarte a Jesús, tu primer paso es que cuando entres ahí en la puerta vas a sacudirte 10 veces según el rito de los fariseos, de los gerardianos. Y luego cuando te presentes en la puerta, primero vas a hacer una oración cuando estés en la puerta y vas a decir, gracias amantísimo Padre Celestial, Señor que estás en los cielos. Después de esa oración vas a entrar y vas a lavar tus manos y todo un ritual para después llegar al lugar santo, cuando el lugar santo está dentro de ti. Si algún día quieres hacer un rito, lávate por dentro. Más que lavarte las manos, lávate por dentro. Dice la Biblia que le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos rompen los mandamientos de los ancianos, las tradiciones, y no se lavan las manos? Y Jesús, ya saben cómo contestaba, el Señor era tremendo, porque Él era el único camino. Y desde ese entonces se rompió las religiones. Desde ese día en el que se destruyó el templo, después de Jesús, ¿en dónde se reunían ya entonces todos los judio-cristianos, los seguidores de Jesús? En las casas. Ya no hubo templos. Sí había templos, pero porque los fariseos los construyeron con los romanos para tener apoderado de la gente. Para que, hey, da esto, hey, lo otro. Y Jesús se enojó. Jesús se enojó. ¿Quieren escuchar algunas de las historias de cómo Jesús les contestaba a toda la gente? Vamos a estudiarlo un poquito más ahí hacia adelante. Vamos, por favor, acompáñenme por favor a Juan capítulo 3 versículo 1. Aquí es donde podemos comprobar cómo, ¿sí? Juan 3:1, sí. Juan 3:1. Aquí es como podemos comprobar, ¿sí?, que la religión estaba matando a eso, ¿sí? ¿Alguien tiene ahí Juan 3:1? Edgar, ¿me puedes poner un pad ya, Edgar, ahí, calmadito? Dice que había un hombre dentro de quiénes, ¿de qué grupo era? De los fariseos. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? ¿Y qué pasó con Nicodemo? Ya lo sabemos. Léanlo, por favor. Uh-huh. Ok, y luego ¿qué le dice Nicodemo? ¿Cómo me puedo meter en el vientre de mi madre otra vez y volver a nacer? Le dice, yo nunca he visto eso. Y luego le dice Jesús, ¿qué le dice? ¿De cierto te digo? ¿Qué? Cuando se refiere de agua, se refiere al bautismo en las aguas, ¿sí? Arrepentimiento, porque cuando tú ya vas al bautismo es porque ya has nacido del Espíritu. Mi pregunta es, hoy esta mañana, ¿ya has nacido de nuevo? Porque dejemos de ser cristianoides y si convertámonos en seguidores de Jesús. ¿Ya naciste de nuevo? Contéstatelo a ti mismo. Si tú ya naciste de nuevo, entonces tú ya fuiste a las aguas. Entonces tú ya puedes cantar, entonces tú ya puedes leer, ya sabes hacer muchas cosas, porque el que nace de nuevo ya trae el ADN de papá. El que nace de nuevo ya viene con la identidad de hijo e hija de Dios y ya sabe muchas hacer cosas. Hoy te hago esta pregunta, porque si no has nacido de nuevo, ¿quieres que te diga qué? No puedes ver el reino de Dios. Ahí lo dice más adelante, ¿no? El que no ha nacido de nuevo
no puede ver, no puede entrar, no puede percibir, no puede sentir. Y toda su vida cristiana y religiosa se va a basar en las historias de los demás. Es importante que nazcas de nuevo. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Corintios? Viene siendo primero, bueno, aquí se les digo yo, creo que es Primera de Corintios capítulo. Ay, a ver, permítanme. Aquí se los busco rápido. No, se las debo. Dice, el reino de Dios no consiste en comida. Sí, es Primera de Corintios. Si alguien me lo busca, por favor, nada más para afirmarlo y establecerlo. Pero dice que el reino de Dios no consiste en ¿qué? En comida, en bebida, sino que Corintios 4:20, yo ando con 14, Corintios 4:20, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. ¿La justicia se puede sentir con las manos? ¿La puedes palpar? ¿El gozo se puede sentir con las manos? ¿La paz la puedes agarrar así como agarras ese teléfono? Entonces son cosas espirituales. El que no ha nacido de nuevo no puede tener justicia, paz, gozo. No puede porque no ha nacido de nuevo. 1 Corintios capítulo 3. Vamos ahí, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué estaba pasando, porque ya esto era después de los tiempos de Jesús. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Tiene un título y Pablo está hablándole a los corintios. ¿Y qué dice ahí? Que somos, 1 Corintios 3, 1. ¿Qué dice que somos nosotros qué? Colaboradores de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Levanten su mano, yo estoy bien seguro. Si tú sientes que no has nacido de nuevo, está bien, no te sientas mal, no está mal. Ahorita oramos y le pedimos al Señor que te haga nacer de nuevo. Bueno, ¿cuántos dijeron que ya nacieron de nuevo? Tú ya eres colaborador. ¿Ya eres colaborador? Ya eres colaborador. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como ¿qué? ¿Por qué no les pudo hablar como espirituales? ¿Será que no habían nacido de nuevo? ¿Y quieren ver cómo estaban los espirituales que no han nacido de nuevo? ¿Saben cómo actuaba? ¿Sí? Ahí les va. No pude hablarlos como a personas que ya nacieron de nuevo, gente del reino de Dios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Cielos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno al otro, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Gerardo. ¿Cuántos dicen que son de Gerardo? No digan amén. Dice, ¿no son carnales? Dijo Pablo, ya después de Cristo, que murió Cristo. ¿Y qué? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según los que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo está diciendo, nadie tiene un método, nadie puede gloriarse, nadie puede decirse yo soy el más alto, yo soy el más reconocido en Oklahoma, yo soy. Somos colaboradores unos a otros. Me encanta. Es que en esta iglesia no cantan estas canciones, es que en esta iglesia no dijeron el Padre Nuestro, no, es que, y se hace una crítica en las religiones, que me encanta lo que dice aquí, dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edificará encima pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner un fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si se fijan, Pablo no dice que Él es el fundamento, Él dijo que nada más participó en poner el fundamento. Bueno, ahora acompáñenme, ya para terminar, porque ya veo que se están durmiendo. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice Efesios 2:1? Ahora, ¿qué es gracia? Un favor inmerecido, un regalo inmerecido. ¿A cuántos de sus esposas son buenos con ustedes aunque no lo merecen? O yo puedo decirme que sí. ¿A cuántos, verdad? ¿A cuántos sus esposas quieren mucho a sus esposos y son tan buenos que no lo merecen? ¿A cuántos tienen unos hijos tan buenos que no lo merecen porque no fueron buenos papás? ¿O a cuántos? Ya no voy a decir, mejor me quedo, si no voy a hacer una gran lista. Pero lo que quiero decir en pocas palabras, para no hacer pasar el tiempo, ¿cuántos tenemos cosas que no merecemos y que se nos han dado? En primer lugar, tener a Jesús es tener algo que no mereces. Discúlpenme, no merecemos. No lo merezco. Y aunque me ofrezca ahorita mi vida y ofrezca lo que tengo, nunca lo voy a poder comprar y merecer. Y así tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi madre, tengo mi familia, tengo amigos, tengo tantas cosas que no merezco, que no me las pude ganar. Eso es ser salvo por un camino de gracia. ¿Y qué dice ahí Efesios 2:1? Leámoslo. Nadie lo sigue, yo lo leo pues. Muertos. De la potestad. Siga adelante, hermano. De ira. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Fíjate, esto es tremendo, esto es poderoso. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo vuelve a decir por tercera vez: por gracia, ¿qué? Sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? No es de vosotros, pues es don de Dios. ¿No por qué? Ahí quisiera ponerle yo en Gerardo Reyes traducción actual: no por ritos ni religiones, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, por las cuales Dios preparó con nosotros. Y la siguiente escritura yo se las voy a contar. Dice que le habían dicho a Pablo, le habían dicho: hey, los de allá andan comiendo puerco, y los de allá comen res, y los de allá comen pollo, los de allá toman coca y los de acá Pepsi. ¿Cuál es lo que debemos? ¿Qué dice la hermana Vero? A ver, de los principales, coca, ¿verdad? ¿Quién opina que Pepsi? ¿Quién opina que Dr. Pepper? Y luego dice que le dijeron, y así les dijo Pablo, dijo: sean buenos con los hermanos en los débiles en la fe, dijo. Recíbanlos, les dijo, recíbanlos. Si ellos toman coca y tú Pepsi, ¿qué es la coca y qué es la Pepsi? Recíbanlos. Si él come puerco, come pollo, recíbanlos. Son hechura de Dios.
ámense, recíbanse, porque ¿qué es el pollo y qué es el puerco? Proteínas. Al final pues son animales. O sea, querido, querida, ¿qué son los cristianos? ¿Qué son los judíos? Es más, voy a hablar de los judíos, no me gusta hablar mucho de ellos, pero me da mucha tristeza que el Señor dijo: vine a los míos y los míos no me recibieron. ¿Alguna vez ustedes han regresado con sus parientes o van con sus parientes y no los reciben, no les ofrecen ni el cuarto, o les dan el cuarto que no tiene aire, o simplemente no se pueden quedar hospedados, ¿verdad? Se siente feo que va uno a un lugar y un pariente no te ofrece ni un vaso de agua, y mucho menos está enojado porque te tiene que pagar el McDonald's, o no sé, se siente gacho. Imagínense a Jesús. Dijo, él vino ¿a quién? A los suyos, a los judíos, y no lo recibieron. Dijo Jesús: me voy con los que tienen hambre y sed de mí, con los gentiles, me voy con la gente más pecadora. Por eso le decían a Jesús: ¿tú por qué te juntas con los borrachos? ¿Por qué te juntas con las prostitutas? ¿Por qué te juntas con los que roban dinero de los impuestos? ¿Por qué, si dices ser el Hijo de Dios, dices ser el Rey de los judíos, te andas juntando con la gente más vil y menospreciada de esta era? Y Jesús les decía: es que todavía no han leído Efesios 2. Cuando yo muera y Pablo escriba Efesios 2, ustedes van a entender por qué yo me junto con esa gente. Ustedes no estuvieron en la junta que tuve con Nicodemo y le expliqué que tenían que volver a nacer de nuevo. Llegaron tarde y nunca supieron, porque su religión los detuvo. Y para terminar, hoy quiero decirles: ¿cuál es tu religión? La religión de Gerardo, la religión de Damaris, la religión de Josías. Cada quien podemos ponernos nuestra propia religión en la manera en la que ves a Dios. Pero si Josías dice que su religión es no comer puerco, que no lo creo, ¿quién es Josías? Si Gerardo dice que su religión de ellos no van a comer pollo, es inmundo, ¿quién es Gerardo y quién es el pollo? Si la religión de alguno de ustedes los está alejando de Dios, la manera en la que has pensado de Dios te está alejando de Dios, en creer lo que tú crees. Pero hoy, esta mañana, quiero decirte: los velos están cayendo. Tienes que ver con claridad, conocer a Jesús con claridad. Está muy difícil, muy duro esto que voy a decir, pero lo tengo que decir. Y creo que, no sé si les va a tronar los bulbos a ustedes o a los que van a oír este mensaje, pero cuando yo nací de nuevo, a mí no me llevaron a ninguna iglesia. No. Es más, ni siquiera me presentaron a Cristo cuando yo nací de nuevo, o cuando Dios me hizo nacer. Tal vez mi esposa me va a regañar por lo que voy a decir, pero hay libertad de expresión. Vivo en un país libre, ¿verdad? Si aquellos pueden expresar sus cosas, ¿yo por qué no puedo expresar las mías? Pero yo siento que a mí la religión cristiana me alejó de Jesús. Porque cuando yo conocí a Jesús, mi deseo fue entregarme a Él para siempre, sin reservas, sin condiciones, a donde Él me moviera, con dinero, sin dinero. Y la religión cristiana me atrapó en un sistema que no digo que es malo, es bueno, porque al final es Dios. Pero la religión cristiana me atrapó en un sistema en el que tienes que obedecer al pastor, tienes que obedecer al sacerdote. Ven para darte tus 4 o 5 Aves Marías y tus 5 Padres Nuestros y la hostia. O la religión cristiana, hermana, anda mal, por eso le está yendo como le va. Una vez me dijo un pastor: mi Jerry, por eso le va mal, anda en desobediencia.
y el manto y la cobertura se fue, por eso le fue como le fue. Pero ya entendió la lección, Benjamín. Ya regresó a los caminos de Dios, nomás porque volví otra vez a la iglesia. Y toda mi vida viví lejos de Jesús. Jesús me dijo, no te creas, no te creas, yo no soy así. Yo que soy el Rey de Reyes, no puedo inventarme una religión, porque yo solo soy el camino. Ven a mí, ven a mí. Y desde entonces volví a recuperar la libertad con la que Cristo me libertó. Y hoy por eso prediqué este mensaje, porque yo, está duro, a lo mejor ya no vas a volver a venir, pero si te vas, quiero que te vayas libre, que te vayas libre. Ve libre, vuela, encuéntrate con Jesús, nace de nuevo. Pásale a tocar esas voces, o a ver si Hazel la toca. Mientras oramos ya para ser despedidos, quiero decirles una cosa. Si tú como yo has sentido que te has alejado de Dios por causa de las maneras de ver y hacer, o de vivir, o de creer, o doctrinas o enseñanzas, hoy es momento que te vuelvas a acercar al Señor. Cierra tus ojos un momento.